Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de 18 de marzo de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Josué capítulo 1 y versículo 8. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una cita bíblica y una referencia de la palabra de Dios que en muchas ocasiones se utiliza conforme a su contexto y a su texto también, para poder hablar de la necesidad de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, porque es algo que nos permitirá tener como resultado que nuestro camino prospere y que todo nos salga bien. Pero he sido inquietado desde la noche de ayer por el Espíritu Santo a entender algo que parece que es normal, pero también tenemos que entender que el enemigo es sutil. Y es: ¿en qué meditamos cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que leemos en los días y en las noches de nuestra existencia? ¿Cuál es el material de referencia que nosotros tenemos y sobre el cual terminamos meditando? Una de las cosas que más me ha generado o me ha llamado la atención es que en las dos últimas palabras proféticas, tanto la de 2023 como la de 2024, en la iglesia Lover Church, ha sido algo impresionante, y es que el Señor ha recomendado y nos ha dicho que no leamos noticias y que no leamos y que no nos dediquemos tanto tiempo a las redes sociales. Y no se trata de un legalismo ni de una religiosidad. Hoy entendí más que nunca, cuando el Señor me preparaba en mi corazón para este devocional, lo que desde el día de ayer en la noche me permitió ver. Y es que cuando usted y yo meditamos en las redes sociales de día y de noche, cuando usted y yo meditamos en las noticias de día y de noche, encontramos contenidos, entre otros, como sexo, como discusiones y divisiones por opiniones políticas y por circunstancias de noticias que traen miedo, proyección de cosas negativas y muchas cosas que es en lo que terminamos meditando a nosotros. Y por supuesto, hay una regla en la palabra: que nunca se aparte de nosotros el libro de la ley. Es decir, que siempre leamos la palabra de Dios y la Biblia. Pero dice: sino que de día y de noche meditarás en él. Y uno termina meditando. Qué tremendo lo que el Espíritu Santo nos mostraba anoche y lo que me permitía comprobar. Uno termina meditando en lo que uno lee, en el libro o en el medio de comunicación o en la red social en la que uno se lo pasa profundizando. Y uno encuentra, reitero, noticias negativas, circunstancias que proyectan futuros nada agradables. Uno se encuentra cosas como, después de una noticia política, por ejemplo, donde hay mil de discusiones divididas, después la conversación, o por qué no decirlo así, la propuesta indecente de un hombre o de una mujer hablando de sexo, y uno se da de cuenta de que realmente ese es el contenido que hay en las redes sociales, ese es el contenido que hay en las revistas de hoy en día, ese es el contenido que hay en todo lo que tiene que ver con noticieros y diferentes medios de comunicación. Ahora, lo que me impresiona es el efecto que eso causa, porque cuando leemos eso, de eso se alimenta nuestra mente, de eso se alimenta nuestro corazón, y entonces terminamos meditando en eso de día y de noche, y tenemos un problema. Y el problema es que nosotros terminamos alimentando nuestro espíritu de cosas negativas, y por eso actuamos en discusiones, por eso vivimos pensando en que el futuro va a ser nada prometedor y negativo, por eso vivimos hablando negativamente, por eso vivimos buscando
circunstancias sexuales de agradar nuestra carne, porque ese es el contenido que todo el tiempo nos alimentamos. Ahora, hay algo muy claro, no necesariamente lo estamos buscando, pero las redes sociales, los medios de comunicación están llenos de ese tipo de cosas. Por eso el Señor, y quiero cerrar el devocional de hoy con eso, le dice a Josué que nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, porque además hay otro efecto, uno termina hablando lo que lee, uno termina hablando el resultado de lo que medita. Y si tú hablas o te llenas de información vulgar, uno termina hablando vulgar. Si uno se llena de información de cosas que predestinan un futuro negativo, uno empieza hablando y termina hablando cosas negativas. Pero lo que Dios le dice a Josué y hoy a ti y a mí es que no se aparte de nuestra boca el libro de la ley, es decir, que en nuestra boca esté la palabra de Dios, que si bien el futuro parece no ser muy prometedor, está la promesa de Dios de que nosotros estaremos bien, que aunque la noche sea oscura, vendrá para nosotros un nuevo amanecer, que aunque quizás las circunstancias parezcan difíciles, Dios está con nosotros, que aunque estemos siendo formados en la paciencia, Dios después de eso trae la recompensa. Y dice que meditarás en Él, porque reitero, lo que uno le termina meditando y alimentando nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma. Pero también dice algo importante, ustedes y yo tenemos que leer el libro de la ley, la palabra de Dios, la Biblia, porque para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que le está escrito. Qué impresionante que hacemos a veces involuntariamente o inconscientemente, mejor, las cosas que vemos en las redes sociales, damos opiniones como si fuéramos expertos de un montón de cosas mal informadas y por demás que son a veces vulgares o nos llevan a pensamientos o acciones no muy agradables que alimentan más la carne que el espíritu, pero no guardamos y no leemos, no meditamos y no guardamos la palabra de Dios, que es lo que realmente alimenta nuestro espíritu. Así que hay algo muy claro en la mañana de hoy, es el tiempo de que revisemos, el Señor me insiste mucho en esto, que revisemos qué leemos, qué hacemos, en qué meditamos y cuál ha sido el resultado de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Porque a través de ello el Señor puso una regla en Josué 1:8 y es: hay algo que lo que tú tienes que alimentarte, meditar en él para que tengas un resultado. Y así como leer cosas perversas nos traen destrucción a nuestra mente y nos lleva a hacer acciones de la carne. Así como las noticias negativas nos llevan a tener un temor y hablar negativamente. Cuando tú y yo leemos y meditamos en la palabra de Dios y guardamos todo lo que está escrito, hay dos promesas claves. Uno, todo entonces en tu camino prosperará y además todo te saldrá bien. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.